gracias. Pues efectivamente, pues a los 30 años de los acuerdos de San Andrés, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son las perspectivas? Pues no creo que uno sea, digamos, la persona tal vez más indicada para, más allá de un análisis, poder hablar un poco en perspectiva sobre lo que pensamos que pudiera, pues para muchos, ser factible en el ánimo de que el Estado mexicano, por ejemplo, pues reconociera la posibilidad o reconociera la necesidad de reaperturar un proceso de diálogo nacional. En este caso, pues recordemos que hay una ley para el diálogo que en ningún momento fue cancelada ni eh, vetada y en ese sentido, pues yo hablo de un diálogo interrumpido en la lógica de que esto podría continuar, pero tendríamos que preguntarnos si el EZLN, tanto grupo beligerante como aparece en esa ley para el diálogo, se encuentra aún interesado en un proceso de diálogo nacional que satisfaga sus principales demandas o una agenda que tal vez a estas alturas, no sé, tendríamos que evaluar si por lo que, para empezar, pues que no se agotó ni en un 20% de lo que eran los 6 temas originalmente pactados en San Andrés. La Mesa de Derechos y Cultura Indígena fue, digamos, llegó a acuerdos, se firmaron, pero aquella famosa comisión de seguimiento en la que, pues, de los mismos acuerdos, en los que, por cierto, algunos personajes hoy protagónicos de la política oficialista e indigenista a nivel del Estado mexicano, pues nunca se rindió cuentas, nunca se hizo un balance para saber si efectivamente a los primeros 10 años después de la firma de esos acuerdos se había llegado a algún cumplimiento. Recordemos, por ejemplo, después del 96, pues en el 2001, aquel intento de aprobación de la ley cuando se dio lo que se llegó a denominar como la traición de Bartlett, Ceballos, Ortega, ¿no? En donde pues prácticamente se vaciaba de todos los contenidos esenciales a la iniciativa de San Andrés en un intento de formulación de leyes que no reconocía lo que se esperaba, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a tu pregunta, yo eh, me parece que tendríamos que analizar cuáles son las expectativas políticas a las que actualmente se encuentra como objetivos, pero sí las expectativas políticas de nuevo tipo que apuntan hacia la conformación y la definición de una nueva cultura política que trascienda el sistema político actual. Creo que es hacia allá, hacia donde está el horizonte que plantea ahora el neozapatismo, y en ese sentido, pues probablemente, ¿verdad? Tendrían que decirlo ellos, no yo. Les interese sea reactivar un diálogo que se quedó interrumpido en San Andrés. No sé si me explico. Este movimiento, el movimiento indígena, pues es en realidad nutrido de muchos movimientos y de expectativas y de cuestiones locales, pero al mismo tiempo, pues hubo una decisión, una divergencia en, digamos, esta idea de reformar el Estado dentro del Estado
o bien tratar de luchar por fuera del Estado. Y lo que hemos visto es que después de 30 años de este camino que tomó por acceder a los espacios, quiero decir, diputaciones, incluso senadurías, o incluso se convirtieron en gobierno, pues han permitido el desarrollo de megaproyectos y de muchas otras iniciativas que pues atentan contra los pueblos indígenas, mientras que por la otra vertiente, la vertiente digamos que optó por la independencia, por la autonomía, por definir su propio destino, pues han tenido que rectificar. Ya lo hemos visto con los zapatistas, al no encontrar tampoco ellos una verdadera solución a sus problemas, dada la circunstancia pues de beligerancia que existe en el país. No sé si tú consideres que en este momento haya también condiciones de una nueva impulso, de una nueva convergencia o qué, para que finalmente pueda defenderse lo que queda de los derechos indígenas, llamémosle así. Ah, ya. No, pues definitivamente, si observamos que ha habido casi ininterrumpidamente, y más que ininterrumpidamente, acrecentadamente, un contexto de violencia, no solo en Chiapas, por hablar del territorio más inmediato digamos, de los primeros zapatistas, por llamarlo, de los primeros neozapatistas, ¿no? Porque ahorita estamos hablando de un movimiento que pues tiene distintos matices organizativamente y han trascendido no solo por lo que respecta a su incidencia en el movimiento indígena nacional, un movimiento indígena nacional estoy hablando de un movimiento indígena nacional de nuevo tipo, no el que precisamente está buscando interacción o ser parte de o interlocución con el Estado, ¿no? Sino de un movimiento que se está planteando acciones mínimas, trascendentales, como esta que han llamado, digamos, a construir el común como un horizonte de futuro, ¿no? Política y materialmente y moralmente hablando, un horizonte de futuro alternativo al sistema hegemónico en crisis. Tendríamos que partir de que estamos en un sistema hegemónico en crisis y que en ese sentido, pues sí, me parece que si vamos a esa lógica, si actuamos dentro de esa lógica y pensamos desde esa lógica, pues va a ser muy difícil que lleguemos a plantear la necesidad de interlocución entre pues, agentes, algunos agentes o representantes del Estado con el neozapatismo, ¿no? A lo que quiero referirme un poco es a que, pues tú estás reconociendo lo que acabas de mencionar, que hay una vertiente del movimiento indígena que efectivamente interactuó en San Andrés de manera, pues no tanto decisiva, porque finalmente las decisiones las tomaba el principal protagonista, que era el zapatismo, el ZLN, pues más específicamente el Comité Clandestino, quienes firmaron los acuerdos, pues, ¿no? En ese sentido. Pero tú decías, bueno, hay personajes que ya son parte del Estado mexicano, de alguna manera representantes directos del Ejecutivo, en el INPI, por ejemplo, ¿no? O en el sistema de impartición de justicia. Sí, estamos hablando no solo del Ejecutivo, sino también del Poder Judicial y en San Andrés, digamos que revisando lo que ha estado pasando en esos 30 años, sin ser ajenos al contexto que estamos viviendo en el país actualmente con indicadores
violencias a nivel, prácticamente a nivel nacional, que pareciera que no hay condiciones para replantear políticamente esto como la principal demanda nacional. Si ahora, en este preciso momento, el Estado mexicano o el gobierno de México planteara la necesidad de la construcción de un diálogo nacional, tal vez los ejes para la definición de ese diálogo o la temática a tratar, pues sería radicalmente distinta y evidentemente el tema que saldría a la palestra por todos lados sería el de, por parte, supongo, de la sociedad civil, el tema de la cómo construyes una paz verdadera, ¿no? Y eso pues te lleva nuevamente a revisar la justicia, ¿no? La justicia económica te lleva a revisar eh, pues la situación de las desigualdades regionales, te lleva a revisar pues un conjunto de situaciones que tendrían que dialogarse entre múltiples actores, pero tengo algunas reservas en el sentido de considerar la factibilidad de un diálogo de estas características, de estas Claro. dimensiones, dadas las condiciones que Sí. estamos viviendo en el país.